Quiero introducir al doctor Cristian Menio. Cristian es un futurólogo, probablemente de los más reconocidos de América Latina y con un reconocimiento también a nivel mundial. Inclusive el nombre de Chris va para Marte, Chris, tu nombre. Sí, no, hace poco estuve en el Asia Innovation Exhibition y fui el único latinoamericano que representé digamos, a los profesores que hablan de economía del futuro y todo eso. Así que la verdad que sí, se puede decir que salí un poco del continente a partir de esa experiencia. Sí, y entonces definitivamente es una gran cosa, pues, tener a Cristian con nosotros. Ya tenemos a 77 participantes. Cris, yo te dejaría entonces que te presentes y que hagas un poquito más de esto, que nos hables un poquito de todo esto, por favor. Bien. Bueno, ante todo es una grata alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Creo que hablar de esto no es un trabajo para mí, sino que, como bien decía Guillermo, es una pasión que uno tiene por estos temas. Entonces, para mí no es trabajo, para mí es disfrutar con ustedes este tiempo que tenga hoy y la verdad que espero que lo puedan disfrutar como lo voy a disfrutar yo. Me gustaría estar del otro lado para escuchar la charla, porque a mí me encantan estas cosas y la verdad que estoy ansioso por empezar. Bueno, para presentarme, soy abogado de profesión, como bien decía Guillermo, especializado en Industria 4.0 y tecnologías de la información. Soy embajador por la paz por la ONU, título que tengo hace 2 años, a partir de mi trabajo como docente en educación del futuro. Título también que me permitió, gracias a que soy profesor universitario en la Universidad UCES Argentina, del área de posgrado en marketing estratégico, justamente doy la cátedra que es Comercio 2030 e Industria 4.0. A su vez, soy vicepresidente de la organización Futuro 5.0 en Colombia, que trata de todos estos temas y que intenta eventualmente unir a todo el continente para bien, como decía Guillermo, empezar a legislar sobre el futuro, empezar a armar lo que vendría a ser un nuevo comercio, ya pensado a través de las ideas y no de lo físico, y poner un ojo y poner toda la atención en cómo nos podemos acoplar en una economía que va a ser pensada en ciudades, en una idea donde vamos a tener que desprogramar nuestro cerebro para empezar a ver al mundo sin barreras, sin ideologías, sin creencias, porque lo que vamos a comenzar a ver a partir de que veamos la fusión humano-máquina, ahí se rompen todas las cuestiones que nosotros creíamos haber visto o que pensábamos que podíamos ver, todo va a cambiar. Y el título de la conferencia de hoy es La quinta revolución industrial, singularidad tecnológica 2030 y singularidad comercial 2035. La singularidad tecnológica, para muchos que están hoy presentes, deben saber que es cuando una inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Y en cuanto a lo que es la singularidad comercial, nos abocamos a eso cuando hablamos de que la inteligencia artificial va a poder hacer casi todo, para no decir todos los trabajos que el ser humano actualmente hace. Para comenzar, me gustaría, para los que no saben que hubo antes 3 revoluciones industriales y que estamos transitando por la 4ª revolución industrial, hacer una introducción de 200 años de revoluciones industriales, ¿sí? La primera fue la mecanización, la segunda la electricidad, la tercera la informática, y ahora estamos eventualmente comenzando en lo que va a ser la 4ª, que es la digitalización. Sí, que decimos que estamos comenzando, pero en realidad esto ya comenzó desde el 2006, cuando Jeremy Rifkin, un economista norteamericano, se juntó con Angela Merkel y de forma conjunta determinaron que había que hacer algo diferente, porque este capitalismo agresivo que estábamos viendo, donde las industrias estaban consumiendo todos los recursos naturales, había cada vez más desigualdad, porque la brecha entre ricos y pobres se abría cada vez más, le daba lugar a un populismo o a un socialismo cada vez también más agresivo y con ideologías implementadas, ¿no? En muchos casos bastante severas, de que tenía que cambiar y que Alemania tenía que ser un líder en la industria. Y a partir de ahí le dijo que todo iba a estar conectado a través del Internet y que todo iba a cambiar a través de pensar que podíamos fusionar lo que sería
el Internet en lo comercial, el Internet en lo social y el Internet de las cosas, que a su vez iba a permitir que las cosas se comuniquen con nosotros. Entonces, a partir de ahí surge en el 2006, que después en el 2016 fue presentado en Hannover y luego fue presentado en el Foro Económico Mundial, donde a partir de ahí se empezó a hablar de la fusión entre lo biológico, lo digital y lo físico, ¿sí? O sea, como que vamos a ver ya no algo económico, sino una evolución en todo sentido, una transformación del ser humano. Pero si hablamos básicamente de lo que pueden ustedes conseguir en Internet cuando quieren saber de qué se trata la cuarta revolución industrial, hablamos de Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital de sistemas ciberfísicos y robótica. O sea, eso es básicamente lo que sería la cuarta revolución industrial. Ahora, lo importante de la cuarta revolución industrial es determinar que el 75% de todo lo que se está creando actualmente en lo que se refiere a la cuarta revolución industrial, o sea, todas las tecnologías que conllevan a esta transformación humana y económica, es basado en dos países, en Estados Unidos y en China. Son los productores y los que impulsan a esta industria, más allá de que Alemania haya presentado su industria 4.0, los que están creando la industria tecnológica son dos países en su mayoría, el 75% como les mencionaba, que es Alemania, digamos como la cara, pero en realidad es Estados Unidos y China. Ahora, cuando tenemos que hablar de la cuarta revolución industrial, decimos que el 5G es lo que alimenta a todas estas tecnologías, la inteligencia artificial, cloud computing, machine learning, el Internet de las cosas, los autos autónomos, o sea, hay un montón de tecnologías que van a permitir fusionarse las unas con las otras, el Internet de las cosas que en definitiva vendría a decir que es, como para mi criterio, con la inteligencia artificial de las más importantes, el blockchain, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar de la quinta revolución industrial para nosotros? ¿Sí? Porque, como les dije en un principio, se está hablando mucho de la cuarta revolución industrial, pero nosotros no somos productores en América Latina de la cuarta revolución industrial. Podríamos ser unos adopters de la cuarta revolución industrial, no unos makers de la cuarta revolución industrial. Entonces, tenemos que empezar, sí, a meternos de a poco en la cuarta revolución industrial, ir incorporando las tecnologías que con el COVID sí o sí tenemos que de alguna forma empezar a adoptar esas tecnologías para poder subsistir como empresarios o como emprendedores o como personas, y ir poniéndole la atención lo que va a ser la quinta revolución industrial, donde se van a fusionar ya no lo físico, lo biológico, lo digital, sino la inteligencia humana y la inteligencia cognitiva. Eso nos va a permitir ver una fusión del ser humano con la inteligencia artificial. Ya no hablamos de que va a haber un reemplazo de inteligencia artificial por humano en lo que se refiere el tema del trabajo, ¿no? O que la inteligencia artificial sea bueno o algo malo. Lo tenemos que incorporar para poder posicionarnos en un mundo donde cada vez todo es más líquido, es más líquido, y donde las características que llevan a ese mundo que estamos entrando es, en principio, la globalización de la inteligencia. Después hablamos de que se cae el concepto de los estados. Después vemos que hay una desmonetización de lo físico, ¿sí? Lo podemos ver con los celulares. Cuántas cosas hoy en día usamos en los celulares que antes hubiésemos necesitado bastante dinero para poder, de alguna forma, subsistir o comprar. El subempleo, que prácticamente sí, la gente que no se capacite en esta cuarta revolución industrial y empiece a posicionarse en la quinta revolución industrial, va a trabajar o en subempleos, que podríamos decir que es una pobreza encubierta, porque son todos esos trabajos como Uber, Airbnb, o sea, que en definitiva son trabajos donde ni siquiera tienen reconocimiento como corresponde con una jubilación digna, o en caso de accidentes que tengan algún tipo de respaldo, y vamos hacia un movimiento de gente prescindible, ya no de esclavos, sino de gente prescindible. Y ahí es donde necesitamos que haya justamente flexibilidad mental para crear creatividad en los nuevos modelos de negocio. Y a su vez, tenemos que sí o sí ver un subsidio universal básico, porque va a haber mucha gente que no se va a incorporar. Entonces necesitamos sí o sí, por más de que vengan nuevos empleos, por más de que la medicina sea predictiva y a mí me permita poder eventualmente pensar en que los años se van a ir extendiendo cada vez más, porque vamos a vivir más y vamos a vivir mejor, porque la inteligencia artificial nos va a ayudar a predecir cuándo nos vamos a enfermar antes de que nosotros nos enfermemos. La vida sintética, que en definitiva es encontrar ya seres híbridos, que son seres como nosotros, pero que tengan prácticamente, en vez de huesos, que sean de metal, y la impresión 4D, que va a permitir ya no esta posibilidad de imprimir objetos con la capacidad de poder utilizar el diseño, más la inteligencia artificial, no, sino poder transformar lo que sería una mesa en una silla, por ejemplo, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene la impresión 4D. La economía espacial,
que recientemente una de las ideas que nosotros teníamos en Colombia la acaba de robar, por así decirlo, México y Argentina, porque acaban de crear como el Consejo Latinoamericano Espacial. Era una de nuestras ideas en la organización 5.0 en Colombia, pero bueno, finalmente no importa quién haya sido el que tomó la iniciativa, pero finalmente Argentina y México acaban de crear lo que va a ser el Consejo o la Organización Espacial Latinoamericana. ¿Por qué es importante? Porque vamos hacia un comercio, como les decía, que ya no va a ser solamente pensado en la Tierra, sino también en la Luna, en Marte, y va a ser una vida interplanetaria. Y vamos hacia un transhumanismo, donde ya se podría decir desde que en 1980 nosotros comenzamos a ser transhumanos cuando incorporamos el celular en nuestras vidas. A partir de ahí hubo una extensión de nuestro cerebro que nos ha permitido tener la posibilidad de reemplazar ciertas cosas que antes el cerebro hacía y dejarlas que el celular las haga. En principio vimos cómo comenzamos con la memoria, luego con la geolocalización y la comunicación, ¿no? Y ahora estamos entrando en la última parte donde vemos que el Machine Learning está tomando tanta capacidad de información que puede ser predictivo en la toma de decisiones. Entonces, lo que se viene ahora es que los celulares, digamos, avatares que tienen los celulares, o los acompañantes que tienen los celulares como Siri, Alexa, nos empiecen a decir qué tenemos que hacer, o sea, tomen decisiones por nosotros. Y eso es un riesgo, más allá de que sea una ayuda, ¿sí? Y luego vemos el nacimiento del comercio interciudad, ¿sí? Ya no hablamos del concepto de estados, como les decía en un principio, el concepto de estado cae, porque estamos viendo cómo ciudades se están desarrollando mucho más que países enteros. Y si vemos corporaciones, estamos viendo que tienen mucho más peso económico que también países enteros o que continentes enteros. Y luego lo que estamos ya viendo, que esto era algo que se vaticinaba en el 2030 con la aparición del 6G, que va a ser la posibilidad de poder tener un avatar nuestro en un mundo virtual que trabaje por nosotros, que sea como nosotros, pero que en definitiva cumpla el rol de suplir lo que nosotros no querramos hacer o que nosotros por ahí no tengamos tiempo de hacer. Si esta conversación, por ejemplo, fuera en el 2030, 2035, yo le podría decir a mi avatar que la dé por mí. Y ustedes también podrían que su avatar esté presente en vez de ustedes, porque ustedes estuviesen cumpliendo otras actividades. Entonces después el avatar les daría un resumen de lo que fue esta presentación. Y como les decía, la industria espacial ya hoy genera 420 billones de dólares, pero es importante pensar que la quinta revolución industrial va a estar justamente en el espacio. A partir del año 2024 ya se manifiesta que va a haber una base en la Luna, donde a partir de ahí la industria pesada probablemente vaya a la Luna y luego en los otros planetas. Los nuevos materiales se van a poder descubrir en la Luna y en estos planetas, inclusive en los exoplanetas, como en Alpha Centauri, que está a casi 10.000 millones de años, 10.000 millones de años más o menos estamos hablando que está Alpha Centauri, que es un planeta como el planeta Tierra y es habitable. Hoy necesitaríamos un combustible y naves espaciales que todavía están en desarrollo para poder ir a Alpha Centauri y que no estemos tantos años para poder llegar a ese exoplaneta. Los nanosatélites, que es el nuevo negocio que hay, lo podemos ver con la empresa SpaceX o Starlink o Amazon o Facebook, que son empresas que están ya trabajando en la creación de nanosatélites o de satélites. Y lo que hablamos de la fabricación en el espacio, fabricación que no va a ser llevada a través del ser humano, va a ser llevada de robots, que no van a ser cualquier tipo de robots, van a ser robots colaborativos. Y esto también da lugar, en el último descubrimiento de esta semana con el agua en la Luna, nos permite ya también no solamente pensar en una idea donde van a surgir nuevos materiales y donde se va a fabricar en el espacio, sino también pensar de que viajar a la Luna va a ser más barato que irse de Nicaragua a Inglaterra, por ejemplo, de aquí a los próximos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque va a haber bases, va a haber turismo espacial y vamos hacia la vida interplanetaria, donde todos los satélites que se van a ver en el 2030 van a ser más de 40.000. Solamente estamos hablando que SpaceX de Elon Musk quiere lanzar entre 30 y 40.000 satélites, o sea, hablamos como un promedio de 40.000. Hoy en día podríamos decir que hay entre 5.000 y 6.000 satélites. Tengan en cuenta que cuando tengamos una constelación de satélites, un internet satelital, que eso después lo voy a explicar bien, ahí vamos a ver prácticamente una vida interplanetaria. Bueno, lo que sí es importante decir para poder adentrarnos en lo que es Latinoamérica es que mientras hablamos de que la inteligencia artificial es buena o es mala, o si realmente sirve o no sirve, yo lo que les podría decir es que en este momento lo más importante para pensar y posicionarse con optimismo hacia el futuro es prepararse con tecnología.
¿sí? Porque en el 2024 se van a necesitar 10 millones de profesionales en ciberseguridad, en gestión de datos y en todo lo que es tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar, es verdad, se van de aquí al 2030, probablemente 73 millones de trabajos van a quedar obsoletos y se habla de que se van a crear 132 millones, ¿sí? O sea, la realidad es que si se creen o no se creen, lo que yo estoy viendo concretamente es que para el 2024 en Latinoamérica vamos a necesitar 10 millones de especialistas en tecnología. Y actualmente nosotros tenemos que decir que el 0,15% de la población tiene un título relacionado a la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que no llegamos ni siquiera a decir que tenemos la preparación para la cuarta o la tercera revolución industrial con esta cantidad de especialistas en tecnología. Y lo que también tenemos que mencionar es que estudiemos tecnología o no, todo lo que hagamos va a estar relacionado con la tecnología. Ya lo estamos viendo con el COVID, cómo los modelos de negocio sí o sí tienen que ser a veces híbridos, mitad digital y mitad físico. Y lo problemático de este tema es que estamos viendo una disminución en cuanto al presupuesto que están teniendo los gobiernos que se tendrían que abocar a poner más hincapié en la educación o más hincapié en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. Por el COVID ahora va a haber un recorte y eso va a generar realmente problemas muy importantes. La alternativa que tenemos nosotros como continente, que actualmente podríamos decir que desde México hasta Argentina solamente tenemos 100.000 graduados de tecnología por año, con todos los bootcamps que se hacen, con todas las especializaciones que se hacen. Necesitaríamos hacer cursos cortos, porque también hoy estamos hablando que el conocimiento se duplica a mayor velocidad y nos permite estar todo el tiempo estudiando, pero a su vez no nos satisface lo que sabemos, porque constantemente tenemos que estar aprendiendo y desaprendiendo a la vez, nos genera una oportunidad inmensa. Y ante la necesidad que vamos a ver en un continente donde a partir del 2021 vamos a tener 35 millones de pobres nuevos, donde vamos a ver una caída del PIB regional del 9,1%, el desempleo va a crecer en un promedio del 13,5% y también un desempleo encubierto, porque hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja en un bar o que es taxista, que porque no puede trabajar, porque no le permiten circular o porque cerraron los bares o lo que sea, no salen a buscar trabajo. Entonces ese desempleo, que podríamos decir que es el 13,5%, es un desempleo encubierto que en definitiva no se menciona ni en los informes del BID ni en los informes del Banco Mundial. Y ahora, ¿cómo prepararnos para un mundo post-COVID? La idea del mundo post-COVID vendría a ser prepararnos con una mentalidad totalmente abierta y presta para los cambios que se vienen. Vamos a ver un aumento del poder de las corporaciones. Ya no hablamos de socialismo o de capitalismo. Ya hablamos de que las corporaciones hoy, 69% de las entidades más importantes del mundo por su capital en PIB, ya estamos hablando de que son corporaciones, no son países. Amazon tiene más peso económico que 3 o 4 países juntos de América Latina, por ejemplo, para darse una idea. Apple tiene un PIB más alto que Argentina. O sea, fíjense cuánto está creciendo el poder de las corporaciones sobre los gobiernos, ¿sí? Y para darles un dato más específico, decirles, por ejemplo, que si un especialista de economía habla de que esta medida socialista o esta medida capitalista es buena, yo le diría que averigüe cuánto es lo que se genera de ingreso en las 5 empresas más importantes de tecnología en este momento, y si esas empresas de tecnología llegan a estar en desacuerdo, sea de izquierda o de derecha, un gobierno, lo que van a hacer es levantar el teléfono y automáticamente, sea de izquierda o de derecha, va a cambiar ese político de opinión, porque si no, a su vez, levanta el teléfono esa empresa tecnológica que están trabajando con otras empresas, porque hay una colaboración entre las corporaciones también, y haría que ese país caiga. Entonces, hoy ya no hablamos del poder de lo político o de las ideologías políticas, sino de un poder de las corporaciones, que está impulsado por el aumento de la automatización. Estamos hablando que hoy actualmente, en base a lo que dice la Federación Mundial de Robótica, estamos viendo que hay 2 billones de robots. Ahora, con el aumento del confinamiento y con el desempleo que va a haber y con el tema mental que va a haber en la sociedad a nivel mundial, de que si se toca un vaso puede tener COVID o lo que sea, se va a implementar mucho más rápido el concepto de la adopción y en todo el mundo. Y tengan en cuenta que hace 2 años en China comprar un robot, estábamos hablando que eran 2 años de sueldo, ¿sí? Y hoy estamos hablando de que con el COVID el valor de un robot para una empresa está depreciándose en valor porque hay un aumento de empresas que están generando el mismo tipo de robot.
Entonces, al haber mayor digamos, cantidad de competición, el valor baja, no sube. Y eso hace que empiece a expandirse mucho más. Y probablemente de aquí al 2023, 2024, como muchos vaticinan, el Foro Económico Mundial acaba de decir el 2025 que la mitad de los puestos de trabajo en el mundo van a ser reemplazados por la inteligencia artificial o por la automatización. Entonces, vamos a ver un incremento abismal del sistema de automatización en todos los ámbitos de trabajo. Vamos a ver también un aumento de obesidad y de depresión social, donde nos abre un montón de oportunidades, porque fíjense, vemos un aumento del desempleo, un aumento del subempleo, vemos un aumento del nacionalismo y del populismo. Ahora, todas estas cosas son oportunidades. Ese es el nuevo mundo que se viene, un nuevo mundo donde nos encuentra con dominados y empoderados. Ya no hablamos de ricos y pobres, estamos hablando de gente empoderada y dominada. ¿Cuál vendría a ser la diferenciación? La diferenciación es que el empoderado es aquella persona que está constantemente estudiando, entrena, piensa con la mente abierta, no se guía por sus creencias ni religiosas, ni sus creencias políticas o sociales, ve lo que está pasando y empieza a analizar la realidad como tiene que ser analizada, que tiene que ser analizada en el instante. Ahora, el empoderado podría llegar a ser el primer transhumano, los que primero van a tener un chip incorporado en su cerebro o que van a tener ropa con sensores que le va a permitir potenciarse como ser humano. Y los dominados son aquellas personas que en este momento pasan su tiempo hablando de conspiraciones, se pasan quejando de la situación donde están, hablan de que todo está para peor, de que vamos hacia un mundo desigual y que todo es por los Illuminati o por el grupo de Bilderberg y por un montón de cosas más, y no trabajan en sí mismos. Ahora, y esa preocupación subyace de que si no hacen algo para cambiar su mentalidad, la única salida que van a tener, independientemente de que sean ricos o pobres o cual fuera su condición social, va a ser un subsidio universal básico. Que eso es cada vez más lo que vamos a estar viendo en países donde se hable más de política que de innovación. Y los desafíos personales que se vienen para esa transformación, donde ya no hablamos de ricos y de pobres, sino de empoderados y de dominados, es que tenemos que constantemente estar estudiando el entorno, ¿sí? Dónde estamos, si nos gusta o no nos gusta, cómo lo podemos modificar, cómo lo podemos cambiar, cómo trabajar en lo que nos potencia como seres humanos, porque hablamos de que la cuarta velocidad industrial es justamente la automatización y la digitalización de los procesos en toda la empresa y en la sociedad. Ahora, la quinta velocidad industrial es una fusión con la cuarta, porque tenemos que potenciar al ser humano para que siga siendo importante en la sociedad, donde podamos utilizar un software de IBM, por ejemplo, que se llama Watson, donde nos permite potenciarnos como profesionales. Entonces, ya no hablamos de un reemplazo, estamos hablando de una hibridación para poder potenciarnos como seres humanos y a su vez lograr esa evolución económica que nos permita llevar a un mundo de abundancia y no de escasez. Y por eso es muy importante también estudiar las tecnologías que impulsan a ese cambio en los mercados. Y ya fíjense que estamos yendo de una era donde el consumidor que antes de la pandemia era un prosumer, era un productor y consumidor a la vez, ahora estamos hablando de eres de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que motivar al consumidor, que ya es un consumidor que está confinado o con miedo o quejándose o angustiado, lo tenemos que motivar a que compre, lo tenemos que hacer de la familia para que vuelva a consumir y hacerlo sentir que es parte del cambio social que estamos viviendo. Esa nueva normalidad que muchos mencionan es una nueva normalidad que tiene que llevar al ser humano a encontrarse a sí mismo para potenciarse y a su vez potenciar a los que tenga a su alrededor. Porque esta realidad que vamos a ver de aquí en adelante es una realidad que no tiene que ver por el COVID, que se va a transformar todo y que esta nueva normalidad nos lleva a esa realidad. Es algo que el COVID en cierta forma le ha puesto un pulmotor para que de alguna forma nosotros veamos cómo se ha acelerado entre 5 y 6 años toda esta transformación digital en el mundo, donde ya convergen tres realidades. La realidad física que la vimos desde que nacimos y la vieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, esa realidad física que es el contacto físico, el ver algo y creer que eso existe porque lo veo, si no, no lo creo. Y la realidad física que comenzó a partir de que empieza el poder de la computación, como para potenciar primero a los gobiernos, luego a potenciar a las empresas, luego permitir que las personas se comuniquen, a generar una segunda realidad, una realidad digital, donde lo que pudimos ver a partir del 2010, 2012, con la aparición de las redes sociales, empezamos a ver cómo entramos en otra realidad más, ¿sí? Y estamos entrando ahora en una tercera realidad, que es la realidad aumentada o la realidad virtual. Ahora, cuando podamos fusionar esas tres realidades, la realidad física, la realidad digital, que es comunicarse por internet o trabajar por internet,
o sentir por internet y aumentar esa experiencia, nosotros en vez de vivir un día un día de 24 horas, vamos a vivir un día de 72 horas. Entonces vamos a ver una evolución en la medida en que percibimos el tiempo. Y eso va a lograr que nosotros podamos ser mucho más eficientes, podamos ser mucho más inteligentes, pero si sabemos combinar estas tres realidades. De lo contrario, nos vamos a quedar o en la realidad física o solamente en la realidad digital. O en muchos casos, lo que va a pasar con la vida virtual, que se van a quedar muchos prefiriendo quedarse en la vida aumentada o virtual que en la vida física. Y eso va a generar cambios sociales bastante importantes donde vamos a tener que pensar muchísimo cómo poder adaptarnos a ese nuevo mundo. Y el conocimiento, como les decía, que es algo que cada vez se duplica con más velocidad y que hace que nosotros tengamos que ver a la vida como un desafío constante, parte de que esa fusión que hoy vemos con la tecnología y con lo físico, y luego lo vamos a ver con lo aumentado y la vida virtual, hace que podamos decir que en 1900 el conocimiento, fíjense, era cada 100 años, luego el año pasado era cada 13 meses, este año ya estamos hablando de 73 días, muchos dicen que es cada 3 días que se duplica el conocimiento, para mí yo estoy más acorde a lo que dicen que es 73 días, no 3 días, pero en el 2030, por la evolución de las tecnologías de la información, por los implantes cerebrales y por cómo vamos a ir viviendo, vamos a ver que el conocimiento se debe duplicar cada 12 horas. Y eso nos va a llevar a un mundo donde lo vamos a tener que analizar en los contextos, porque fíjense, en el siglo XVIII nosotros pensamos en una industria que era para agricultores, en el siglo XIX la era industrial donde hablábamos de empleados de fábrica, en el siglo XX hablábamos de la era de la información, los trabajadores del conocimiento. Ahora, en el siglo XXI nosotros ya no tenemos que hablar de los trabajadores del conocimiento, sino de los científicos del conocimiento, que es algo más elevado, es analizar los entornos de forma constante, no quedarnos con esta idea de estar solamente estudiando, porque no sirve estudiar, sirve analizar y sirve pensar de que las capacidades o las aptitudes que tenemos que llevar adelante de aquí a los próximos 10 años tienen que ser cada vez más creativos, adaptarnos a los entornos, ser soñadores, apasionarnos con lo que estemos haciendo, tener la posibilidad de poder resolver problemas cada vez a menor medida, ¿sí? Y con mayor resolución, y trabajar en los equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque todo lo que no se puede automatizar va a tener en cierta medida un valor esencial e importante en la sociedad. La creatividad, la empatía, el amor, la inteligencia emocional, todas estas cuestiones que hacen a las habilidades blandas van a ser importantes porque tengan en cuenta que sí, estamos camino a la singularidad tecnológica, porque hoy ya estamos viendo una inteligencia estrecha que se está yendo a la inteligencia general, que va a ser los autos autónomos, que va a ser la posibilidad de que ya las inteligencias artificiales puedan hacer más de una sola cosa, porque hoy las inteligencias artificiales se programan para hacer una cosa específica, pero las inteligencias generales van a hacer varias cosas, y la inteligencia superior, que va a ser la superinteligencia artificial, va a tener toda la capacidad de la inteligencia humana. Y es ahí donde nosotros ya tenemos que poner atención a las tecnologías que son exponenciales para esta transformación que vamos a vivir. La biotecnología para todo lo que tiene que ver la biología, ¿sí? Ya hablamos de que vamos a poder traer a la vida animales que están extinguidos, o sea, por ejemplo, pensar en traer de vuelta a los dinosaurios es posible, ya se están trayendo especies que estaban extinguidas, o sea, esto es posible, o sea, todo lo que ustedes crean que hoy es imposible, la tecnología lo va a hacer posible, pero también el ser humano aumentado lo va a hacer posible. La nanotecnología, tengan en cuenta que nosotros somos seres que estamos compuestos de materia, somos 50 trillones de átomos, de los cuales cada átomo, el 99% de los mismos están vacíos. Con la nanotecnología vamos a poder modificar cómo se conforman los átomos. Ya hoy, por ejemplo, la computación cuántica nos permite poder dividir un átomo y saber bien cómo llenarlo, cómo vaciarlo. O sea que la nanotecnología no solamente va a permitir aumentar nuestra calidad de vida, porque va, por ejemplo, hoy los que se tienen que operar, bueno, no van a tener que hacer operaciones ni siquiera por las paroscópicas, van a poderse tomar una pastilla con un nanorobot que les va a reparar todo o va a vigilar lo que está pasando dentro de su cuerpo y les va a avisar al lente o al celular. Y la infotecnología, que hoy nosotros sabemos que el Big Data es muy importante porque los datos, se podría decir que sí, en verdad es el petróleo del presente, porque mientras más sabemos cómo está el entorno, cuáles son las posibilidades que tenemos en el entorno que nos estamos moviendo, nos permite saber eventualmente que podemos utilizar eso para cuantificar y darle un valor a esos datos. Pero hoy, lastimosamente, no tenemos a todo el globo terráqueo conectado.
¿sí? Y hay en muchos lugares, zonas rurales o zonas donde no hay buena conexión a internet, donde pensar en la infotecnología todavía es utópico. Tengan en cuenta que del 100% de todos los datos que se manejan en el mundo, solamente se pueden analizar el 5%, pero con el Internet de las Cosas, con el 5G, vamos a generar un mapeo del mundo y un mapeo del ser humano que nos va a permitir saber exactamente milésimas de segundo antes de que el cerebro piense lo que nosotros vamos a pensar, lo va a saber un satélite o lo va a saber una inteligencia artificial, porque va a poder leer a través del iris o va a poder leer a través de la transpiración lo que estamos inclusive por sentir o por pensar. Entonces, eso, sumado a la cognosciología, que es la tecnología que estudia el cerebro, estamos viendo, por ejemplo, ya desde el proyecto BRAIN del 2014, que Rafael Yuste hoy le dio lugar a poder estar hablando de los neuroderechos, que hace que hoy podamos decir que sí, la privacidad mental es un lujo, y a su vez pensar en que vamos a tener que llevar a esta inteligencia que hoy tenemos a una metainteligencia donde todos vamos a estar conectados en un solo cerebro, eso va a ser posible. ¿Cómo lo vamos a organizar o de qué forma nos vamos a poner en ese futuro? Bueno, todo es cuestión de análisis que tenemos que empezar desde hoy a contemplar. ¿Por qué? Porque vamos hacia una vida donde está esa simbiosis con la inteligencia artificial. Ya no somos nosotros seres que sin la inteligencia artificial o sin la tecnología podemos evolucionar, porque la mayor riqueza de este siglo, que es algo que el BIDO, el Banco Mundial, lo han mencionado en estos últimos 5 años, está en la mente, ya no está en la manufactura. Países como México, por ejemplo, el 60% de su PIB depende de la manufactura. Y si México no cambia, México va destinado a que se hable únicamente del subsidio universal básico para ese porcentaje que no está dedicándose a la manufactura. Y mucho está pasando en el resto de los países de América Latina. En el caso de Argentina, donde, por ejemplo, donde en este momento estoy, gran parte de su PIB depende de la soja. Y la soja sabemos muy bien de que va a poderse imprimir o se va a poder sacar el código genético de la soja, imprimirse solamente por tener la información en cualquier parte del planeta. Entonces, si no se cambia esa mentalidad, si no se piensa en que nuestro cerebro es nuestra mayor riqueza, vamos a estar en mayor problema de aquí a los próximos años. Porque vamos a ver un mundo cada vez más dividido, vamos a ver un mundo donde se divide la economía artificial y la economía naranja o creativa. En el ejemplo de la economía naranja creativa podemos mencionar el caso de Colombia, donde sí, a través de lo que se ha visto con la economía naranja, un proyecto que llevó el presidente Iván Duque, hemos visto que Colombia está trabajando en una economía pensada en lo creativo y no tanto en lo tecnológico, pero también está pensando en dar, por ejemplo, becas a los que necesitan tener algún tipo de trabajo porque es una salida laboral rápida, y está de alguna forma también generando una hibridación con la economía artificial. Pero netamente Colombia se podría decir que ya tiene un modelo económico pensado en la economía de la creatividad, la economía naranja, donde lo artificial o los algoritmos pasan a un segundo plano. Y después vemos economías como la de Singapur, la de Estados Unidos, la de Dubái, la de China, que son economías pensadas en algoritmos, pensadas en las tecnologías. O sea, vamos a ver dos economías que de alguna forma van a competir en ver cuál es mejor. Yo diría que la economía que está basada en el ser humano, en la pasión, en la creatividad, en el trabajo en equipo, va a tener un cierto rol de privilegio entre las economías artificiales, porque en un mundo donde todo va a ser artificial, en un mundo donde todo va a ser impreso, en un mundo donde todo va a ser virtual, vamos a necesitar que también esté el humano. Y es ahí donde Latinoamérica tiene una gran posibilidad de ponerse ya a trabajar en pensar cómo puedo hacer a mi lugar más creativo, cómo lo puedo hacer más inteligente. Y hablar de la palabra inteligente no significa ponerle tecnología. Hablar de la palabra inteligente significa hacer felices a las personas. Por eso ya hablamos de que las nuevas economías del siglo XXI están precisamente ya no tanto en lo físico, sino en, por ejemplo, la conducta, en la economía de las plataformas, en pensar de que podemos estar haciendo distintos tipos de trabajo, porque podemos ser contratados hoy como especialistas en datos y mañana como especialistas en Big Data, ¿sí? O especialistas en Machine Learning o especialistas en inteligencia artificial. Y eso es la economía geek, que hoy podríamos decir que la economía geek, en muchos casos, está siendo como considerada como un subempleo, pero no lo vemos como un subempleo, empecémoslo a ver como una capacidad para empezar a ver cuántas habilidades nosotros podemos desarrollar en un año, por ejemplo. Dedicarle menos tiempo a las redes sociales y a Netflix y ponerse a investigar, a estudiar, a capacitarse para poder ocupar un rol de una economía geek donde sí me dé un rol de privilegio, porque hoy si hablamos de la economía del conocimiento, estamos hablando de una economía que está por arriba de los $15.000 anuales. La economía que es
la de los pobres o la del subsidio es de menos de $6.000 anuales. Y la economía de la manufactura es una economía de $6.000 anuales. O sea, fíjense que si bien la mente factura tiene un número que es $15.000 anuales, no tiene techo con respecto a las otras dos, que es un subsidio universal o que es el subsidio prácticamente por estar trabajando en un trabajo que es como un subsidio. Entonces, fíjense que estas economías son las que se están viniendo. La economía on demand, que lo podemos ver en Netflix, o sea, yo tengo lo que quiero ver. Y eso también pasa por la economía de los datos, eso también pasa porque todo de alguna forma se está volviendo una economía circular. Y ya no hablamos de esta cuestión de que la economía circular es pensada por el medio ambiente, sino que todo se está de alguna forma relacionando, todo está tomando una hibridación. Entonces ya hablamos de que todo está conectado con todo. Y a su vez la economía 3D, que permite, por ejemplo, ya hoy, en el 2020, decir que el 20% de todo lo que se produce en términos de industria es impreso en 3D. Muchas partes de avión son impresas en 3D. Entonces, todos estos cambios van a estar principalmente vistos desde que nosotros podamos ver con ciencia cierta lo que va a ser el 5G y el 6G y todo lo que va a traer el Internet satelital, donde vamos hacia una aumentación, como les decía, del ser humano. Y para saber bien cuáles son las diferenciaciones de estos Internet que hemos tenido desde 1983 hasta la fecha, le podríamos decir que hasta ahora estamos viendo un Internet de la información, porque cuando empezó Internet, que empezó como algo del Servicio Secreto de Estados Unidos, era algo pensado para los gobiernos, después fue pensado para las empresas, luego fue pensado para las personas, pero la realidad es que el Internet desde 1983 hasta el 2020 es un Internet de la información. Y luego hablamos desde el 2021, que es el año próximo, hasta el 2035, vamos a una fase donde va a ser un Internet pensado en la conexión. Ahora, ¿qué significa un Internet basado en la conexión? En la conexión que nos permite aumentar nuestra inteligencia, porque vamos hacia una globalización de la inteligencia. Ya no importa dónde uno esté, sino con quiénes se conecta y qué piensa con los que se conecta. Entonces, ese Internet de la conexión es lo que va a permitir los nuevos modelos de negocio, la nueva forma que le va a dar este nuevo mundo llevado a través de esta nueva normalidad, que va a permitir pensar de aquí a los próximos años como un mundo totalmente diferente si logramos acoplarnos al Internet de la conexión. Y después, podríamos decir, desde el 2035 en adelante, el Internet de la virtualidad. Ahora, ¿por qué hablamos del 2035? El 2035 porque es el momento donde hablamos de la singularidad comercial, donde hablamos del 6G, que son tecnologías que prácticamente van a permitir que podamos tener una vida virtual, que podamos comunicarnos con Marte o con la Luna. Tengan en cuenta también una cosa que es un dato importante. Ya hay empresas que están poniendo antenas de 4G en la Luna. Entonces, pensar en que vamos hacia una era interplanetaria, de un Internet interplanetario, es posible. Y eso, a su vez, nos lleva a pensar cómo va a ser ese futuro del Internet. Un Internet que va a ser basado en la confianza. Hoy hablamos de que es un Internet que no hay confianza. Por eso necesitamos abogados, necesitamos escribanos cuando hacemos un convenio internacional, porque no hay confianza. Tenemos que conocer a la persona para hacer negocios. Ahora, lo que va a generar el blockchain, la computación cuántica, esas dos fusiones, va a permitir que nosotros podamos personalizar el consumo, que podamos generar a través de la inteligencia artificial, que va a permitir que podamos saber específicamente qué es lo que queremos, ¿sí? Entonces, fíjense, va a ser un Internet basado en la confianza, va a ser un Internet que todos vamos a trabajar para que ese Internet funcione, y a su vez, un dato que no está en el flyer, pero que lo tengo que mencionar, hoy estamos hablando que las bases de datos, por la cantidad de energía que consumen, están en la Antártida. Probablemente, con esta posibilidad que vamos hacia una vida interplanetaria, todo lo que va a ser el consumo de Internet, o lo que genera Internet, ya no va a estar en la Tierra, sino que va a estar en la Luna. Entonces, todas estas cuestiones, estos desafíos que se vienen, también tienen que ser pensados porque también vamos hacia un Internet de los sentidos, donde es prácticamente lo que yo les decía cuando es el 6G. El 6G es vivir una vida afuera de esta realidad que nosotros estamos teniendo y sentirla como la misma, ¿sí? Ese Internet de los sentidos que va a ser a través de el cerebro, que va a permitir una interfase cerebro-computadora, que va digamos, a lograr esa fusión, que yo pueda en el mundo virtual sentirme como si yo fuera en el mundo real. Y voy a poder sentir comiendo una torta de chocolate o dando un beso, un aroma, lo que sea, vivirlo en ese mundo virtual. Tener una posibilidad de desarrollar negocios en el mundo virtual.
lograr también una legislación que sea pensada para la privacidad mental, porque tengan en cuenta que vamos hacia una conectividad de cerebros, ya no un Internet que va a estar pensado en una base centralizada en una base que va a manejar todos los datos, porque hoy todos los datos que se manejan, lo podríamos decir que, por ejemplo, para que esta comunicación sea posible, yo les estoy mandando esta información, pero no les llega directamente a ustedes. Llega primero a las antenas que hay en Estados Unidos, de Estados Unidos va a ustedes, ustedes me mandan un mensaje, va a la antena de Estados Unidos y después ven a mí. O sea que hay un intermediario que está viendo todo lo que se está haciendo en Internet. Ahora, como lo que estamos viendo que se está consumiendo tanto en energía por el Internet, digamos a una explosión de lo virtual y de lo digital, vamos a necesitar que los celulares tengan la capacidad de poder tener estas características que nos permitan ver la vida virtual, que nos permitan aumentarnos como nosotros en un mundo virtual, que va a lograr que tengamos que pensar sí o sí en la privacidad mental, porque vamos a ver una realidad fusionada y nos vamos a muchas veces a sentir como estamos en la realidad real, que hoy consideramos real, o estamos en la realidad virtual. No lo vamos a saber distinguir de tan real que va a ser. Y para los que no lo creen, pueden chequear lo que son los videojuegos desde el Atari, que era un juego que digamos, mis padres jugaban, hasta lo que es hoy, digamos, la PlayStation 5. ¿Sí? O sea, fíjense cómo han evolucionado los gráficos y cómo ha evolucionado, por ejemplo, el software GP3, que permite que si uno pone una frase, por ejemplo, en ese software, le haga un análisis y le haga un libro si quiere. O sea, fíjense la calidad de los gráficos, fíjense la capacidad de cómo almacena información el Machine Learning y cómo lo clasifica, que es increíble lo que puede lograr si nosotros lo vemos de aquí a los próximos 5 o 6 años con ese nivel de evolución, donde ese nivel de evolución lo podríamos decir que sí, muchos que saben de tecnología hablan de la ley de Moore, pero prácticamente hoy la ley de Moore podríamos decir que está quedando obsoleta, porque hoy los nanómetros están llegando a su límite de capacidad, ¿sí? Y es ahí donde sí o sí nosotros tenemos que comenzar a ver estas cosas, porque hoy vemos que los nanómetros tienen 7 nanómetros, ¿sí? Estos chips tienen 7 nanómetros, que es lo que hace que podamos pensar en la duplicidad, que cada 2 años, como decía la ley de Moore, se duplicaba la capacidad de transistores en una computadora y se duplicaba el conocimiento y se duplicaba, digamos, el valor digamos, de lo que almacenaba esa información, y a su vez veíamos una desmonetización del consumo de las tecnologías. Ahora, pero cuando lleguemos al límite de la ley de Moore, ¿qué viene? Vienen los chips neuromórficos. Y los chips neuromórficos permiten lograr tener en una simple gotita de agua, ¿sí? Tener toda la capacidad del cerebro humano y en tiempo real. Entonces, fíjense que hoy, cuando hablamos de qué es la conciencia, ya se está estableciendo que la conciencia no es algo que esté en una parte del cerebro, es a través de la conexión de neuronas, que cuando nosotros pensamos en algo, lo podemos ver en un escáner, que se enciende parte del cerebro en esa parte, y que logra que en cierta medida nosotros podamos ver que la conciencia está en las neuronas, está en la energía de las neuronas, y cuando la computación neuromórfica pueda mapear en tiempo real, ya hoy lo ha podido mapear en un cerebro de un ratón, pero estamos camino a que pueda mapear en su totalidad un cerebro humano, y cuando lleguemos a esa capacidad de la computación neuromórfica, que se pueda mapear todo un cerebro biológico y hacerlo digital, ahí es donde entramos a vivir un mundo donde la mente factura, el trabajador del conocimiento, la economía del ser y no del tener, va a tener una importancia radical. Y es ahí donde entramos en la singularidad tecnológica y es ahí donde entramos en la singularidad comercial, que para mí es el año 2035. Ahora, ¿por qué es el año 2035? Porque yo lo relaciono mucho con lo que es la singularidad tecnológica. Ray Kurzweil, por ejemplo, que trabaja en Google y es un futurólogo que para muchos ha sido como su cabeza de información para todo lo que es relación a las tecnologías o todo lo que está como lo último. Bueno, él manifestó hace poco que probablemente con toda la evolución que estamos viendo de la cognotecnología y de la infotecnología, nosotros no lleguemos a la singularidad tecnológica en el 2045, nosotros lleguemos en el año 2035. Ahora, si hablamos con personas como Elon Musk, por ejemplo, él vaticina
que la singularidad tecnológica no va a llegar en el 2035 ni 45. Él nos está diciendo que en 5 años nosotros vamos a llegar a la singularidad tecnológica y en 10 años nuestra comunicación va a ser telepática y vamos hacia un mundo donde prácticamente el único desafío que tenemos es que la inteligencia artificial no nos reemplace. Por eso nos tenemos que hibridar con la inteligencia artificial para ser superiores a la inteligencia artificial. La realidad es que la singularidad comercial como tal es un concepto que nos viene a poner nosotros en una situación de incomodidad. Nos viene a poner en una situación donde sabemos hoy, por el Banco Mundial, como les decía en un principio, que la mitad de los puestos de trabajo se van a reemplazar. Van a venir otros, y tenemos la posibilidad de estos 10 millones de puestos de trabajo relacionados a la tecnología. Bueno, tenemos que de alguna manera pensar cómo nos preparamos para ese futuro, un futuro donde la materia prima, o sea, que hoy podríamos decir que un vaso, por ejemplo, es una materia prima. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a hacer esa materia prima? Esa materia prima va a ser basada por dos cosas principalmente: energía e información. Energía para poder pasar a través de un mail o a través de un WhatsApp la información. Y a su vez yo lo voy a poder imprimir. Y eso va a dar un costo. Y eso va a ser la ecuación de lo que va a ser la singularidad comercial. Ya estamos hablando de una economía pensada en lo digital y no en lo físico, porque todo se está digitalizando, todo se está volviendo disruptivo, todo se desmonetariza, todo se desmaterializa y se democratiza. Mucho de esto lo decía Peter Diamandis cuando él decía de que el ejemplo de Kodak, donde cuando le presentaron el proyecto digamos, de las cámaras digitales, el CEO de Kodak dijo: no, eso es algo que no va a ser útil y vamos a quedar mal como empresa que tiene tanto prestigio. Bueno, Kodak fracasó, cerró, las fotos se fueron a lo digital y no a lo físico. Entonces, ese es un modelo de negocio que por no cambiar, como podríamos decir en el caso de Blockbuster también, que hasta los que tienen más de 30 años saben muy bien que era una cadena de videos donde permitía que uno pueda alquilar y después podía comprar papas fritas o helado. Bueno, le fueron a proponer el proyecto de Netflix y el CEO de Blockbuster dijo: no, esto es algo que no va a tener sentido. Bueno, Blockbuster hoy cerró. Y se dice que más del 50% de las empresas que hoy están activas en el mundo, y no por el COVID, sino porque no han sabido reformular todo esto digital, van a cerrar. Entonces, fíjense que antes los modelos de negocio, nosotros decíamos que cuando abríamos una empresa tenía una calidad de vida de, por ejemplo, decir 25, 35 años, 50 años. Antes del COVID, nosotros hablábamos que una empresa tenía un tiempo de vida entre 10 y 15 años más o menos. Cuando empezamos a ver lo del COVID, ahora se está hablando de que no se trata de tiempo, ahora se trata de la capacidad mental de cada persona de poder ver cómo subsiste mi negocio, porque ya no hay quien pueda tener una idea hacia dónde vamos que sea concreta, porque todo está mutándose en tiempo real y no hay un tiempo de análisis. Es ahora esa necesidad imperiosa de llegar a la conectografía, porque el mundo como lo estamos viendo hoy es un mundo que está pensado para llegar a la conectografía, porque en el siglo XIX veíamos a los imperios, en el siglo XX vimos a las ciudades, era el concepto, a través de las ciudades pensábamos en países, era la geografía. En el siglo XXI comenzamos a ver a las Smart Cities. Ahora, las Smart Cities es un concepto que está equivocado, porque las Smart Cities es un lugar donde primero hay que tener cultura digital, segundo hay que tener una economía que esté pensada en una cuestión de bienestar general. Y tercero, tenemos que pensar de que una Smart City tiene que ser de igual oportunidad para cualquier ciudadano. Y estamos viendo que las Smart Cities están siendo únicamente para los ricos. Ahora viene un concepto que viene a reemplazar a las Smart Cities, que son las megalópolis inteligentes, que son ciudades que se complementan las unas con las otras, por lo que se podría denominar ya no una geografía física, sino una geografía funcional. ¿Y qué se refiere uno al decir geografía funcional? Geografía funcional es cómo me complemento con una ciudad que tenga lo que me falte y a su vez esa ciudad le falte lo que yo tengo. Entonces me complemento a través de esa fusión y empiezo a ver un mundo ya no pensado en los países, sino en las ciudades. Para los que no saben, hoy el 85% del PIB está en 600 ciudades. Entonces, ese 80% del PIB va a incrementarse al 100% y ya no van a ser 100 ciudades, sino que van a ser cada vez menos ciudades, porque corremos el riesgo
de que si estas ciudades que hoy podrían tomar el control de una economía creativa o una economía digital o artificial, se queden afuera. Entonces, tengan que vivir sí o sí de un subsidio universal básico. Porque en verdad, lo del COVID nos pone en jaque inclusive el concepto de que la población va a ir a las ciudades y que las zonas urbanas van a despoblarse. Lo que vimos con el COVID es que mucha gente se volvió a las zonas rurales y las ciudades estaban quedando vacías. Entonces, las ciudades hoy tienen el objetivo principal y prioritario en ser centros de servicio, en ser Fab Cities. Cuando hablamos del concepto Fab City, es un concepto que comenzó en el año 2014 en el MIT, que empezó no como un concepto de Fab City, sino como Fab Labs. Entonces, hoy estamos viendo que en el mundo tiene más de 2.000 Fab Labs, que son Fab Labs que ya se podría decir que es ver a la singularidad comercial y a la globalización de la inteligencia en plena acción, porque los Fab Labs se comunican entre sí a través de la información de código abierto, con un software abierto, que permite, si alguien en Rusia tiene una idea de imprimir un esfero, por ejemplo, y alguien de Brasil quiere ese esfero, lo que va a hacer, le va a transferir la información para que en Brasil, en vez de importar ese esfero, lo imprima en Brasil y lo empiece a hacer en Brasil. Entonces, el concepto de las Fab Cities, más que nunca, donde estamos viendo que mucha gente no va a querer viajar a las grandes urbes o no vamos a un comercio globalizado porque está este miedo del COVID y lo que sea, va a permitir que el comercio se piense en focos regionales, ¿sí? Donde veamos a megalópolis fusionándose para crear un comercio interno, ¿sí? Ya no pensado entre países, sino entre ciudades de países vecinos. Y eso es lo que se tiene que pensar porque ese es el motor de las economías del futuro. Una economía del futuro que, como les decía, está pensada en la integración, la cooperación y la complementariedad, que nos va a permitir también analizar dentro de esas ciudades lo que va a ser el transhumanismo. Ahora, ¿qué es el transhumanismo como un objetivo que tenemos que ponernos ya hoy a pensar? Porque vamos camino, cuando nosotros veamos que se empiecen a poner los implantes, por ejemplo, los Brain Talker en China, que comenzó desde el año pasado, o los chips que está queriendo poner la empresa Neuralink de Elon Musk, vamos a una división de clases, ya no de una división económica donde vamos a ver ricos y pobres, sino vamos a una división donde vamos a ver superhumanos, que van a ser humanos que van a poder inclusive a través del método CRISPR-Cas9 elegir qué genética va a tener su hijo o inclusive él mismo modificarse. Pueden ver un documental en Netflix inclusive que hablan de lo fácil que es modificarse genéticamente o modificar genéticamente a los animales hoy, 2020, y a su vez esta posibilidad que decía Elon Musk de que de aquí al 2035 vamos a tener 1 millón de personas en el mundo que tengan el implante de Neuralink, que en muchos casos se dice que va a ser para resolver problemas de salud o temas que están relacionados a la salud, pero va a permitir, además de todo eso, de reparar partes del cerebro en las personas que tienen mal de Parkinson para que no tengan mal de Parkinson, para que puedan volver a caminar los que no caminan, pero va a permitir poder bajarse Wikipedia si así lo quisieran. Entonces ya estamos hablando de un poder, de una clase que ya no se basa en si tiene dinero o no tiene dinero, sino en una clase que tiene el control de la información, que tiene la posibilidad de la metamorfosis humana. Y es ahí donde viene la hibridación entre un humano y una máquina, que va a ser, si nosotros no trabajamos sobre una legislación, si no nos capacitamos en lo que es esta cuestión de trabajar sobre todos estos conceptos, a que nos quedemos peor que las hormigas de aquí a los próximos 10, 15 años. Porque los seres sintéticos van a ser una realidad cuando veamos la singularidad tecnológica. Los humanos van a quedar para un subsidio universal básico, si no logran hibridarse o no logran de alguna forma ser metahumanos. Los metahumanos, a diferencia de los transhumanos, son personas que hoy podríamos decir que hay más de 2 millones de personas en el mundo distribuidas que tienen el poder de la telequinesis, que tienen el poder, por ejemplo, del control mental, que tienen poderes que sobresalen de los sentidos que nosotros hoy en día tenemos. O sea, que son sentidos que en realidad todos tenemos, pero que no todos los desarrollamos porque no nos podemos a trabajar. La telepatía, la telequinesis, todos esos poderes están basados en el ser humano. Ahora, estos seres o estas clases biológicas que nosotros vamos a ver de aquí a los próximos 10, 15, 20 años, ¿cuál va a ser la que nosotros vamos a decidir? Vamos a decidir
convertirnos en seres sintéticos porque vamos a subir nuestro cerebro a una nube y después descargar ese cerebro en un cuerpo no biológico. ¿Vamos a seguir siendo humanos? Y si vamos a seguir siendo humanos, ¿cómo nos vamos a acoplar en un mundo donde ya no vamos a ser nosotros los únicos? Ya no va a ser el Homo sapiens el que esté en el mundo, va a haber otros seres. Y esto es algo que ya se tiene que empezar a pensar. ¿Cómo nos vamos a acoplar en un mundo donde los desafíos ya no son económicos y sociales, son biológicos? Y es ahí donde ese desafío ético y social tiene que replantearse en la familia, porque la transformación que nosotros estamos viendo a través de la tecnología, a través de toda esta evolución que hoy hemos hablado, es una transformación que tiene que hablarse desde las familias. No lo va a hacer ningún gobierno. Probablemente haya organizaciones como la Organización Futuro 5.0 en Colombia que sí está pensando en estos temas, pero si no, no hay instituciones, organizaciones, universidades que pongan el ojo de la tormenta en esto, o sea, que empiecen a ver cómo pueden legislar, sobre todo los que son jóvenes hoy, que tienen menos de 25 años, o sea, ¿qué pueden ustedes ver, los que tienen menos de 25 años, que se necesitaría para prepararse en el lugar donde estén, porque no hay escapatoria? Acá no se trata de decir, me voy de mi país porque no se está trabajando esto, porque el desafío va a ser global. El mundo va a tener los desafíos desde el 2021 al 2032, que son los siguientes. Las diferencias biológicas es una realidad, ¿por qué? Por los implantes de Neuralink y el Brain Talker en China. O sea, eso va a permitir ya pensar realmente que no es esta cuestión de Neil Harbinson, que tenía una antena en el cráneo que le permitía ver colores a través de esa antena. Esto es mucho más grave, porque estamos viendo como que va a haber diferencias biológicas que va a permitir que una persona que esté enfrente nuestro, que nosotros podamos tener un título universitario, posgrado, maestría y todo lo demás, nos va a dejar chiquitito, porque va a tener un poder de todo el campo computacional en su cerebro, más el poder humano que le va a permitir la computación que va a tener en su cerebro, que le va a permitir hibridarse de una forma que hoy es difícil poder decirles los alcances de eso. La singularidad tecnológica, en definitiva, no es algo para Estados Unidos o de China, es algo para todos, que tenemos que de alguna forma empezar a ver cómo nos preparamos mentalmente, físicamente y espiritualmente para eso, ¿sí? Porque la superinteligencia artificial, como les decía, del 2025 al 2035 es una gran posibilidad. Que tengamos que ver que en Latinoamérica se empiecen a hablar de derechos transhumanos es importante, porque si fíjense, si en Nicaragua alguno de ustedes el día de mañana viaja a China o a Estados Unidos y se pone un ojo biónico, va a tener una desventaja, o sea, el resto va a tener una desventaja increíble ante ustedes. Entonces, ¿qué derechos hay para que todos los que se quieran aumentar, si así quisiera, el resto se aumenten? ¿Y qué posibilidades económicas va a haber? Porque si vamos hacia que los que puedan aumentarse van a ser los que tengan más capacidad económica, ahí vamos a estar en serios problemas. Y lo que es la privacidad mental. Rafael Yuste recientemente habló de una declaración de los derechos del cerebro que probablemente ya empiece a regir en Chile, como el primer país en el mundo que empieza a pensar en los derechos del cerebro, la privacidad mental, que nosotros hoy podemos estar sin necesidad de que nos estén leyendo el cerebro, soñando lo que querramos. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que poner atención en estos momentos. Legislar sobre la inteligencia artificial no es un tema menor. Estemos donde estemos, las corporaciones cada vez toman más poder y es algo que necesitamos de alguna manera regular. Necesitamos que las empresas grandes en tecnología o las grandes corporaciones empiecen a pagar más impuestos porque van a empezar a reemplazar más humanos por robots o por sistemas inteligentes. Entonces tienen que pagar más tributo para que esos tributos permitan que los que no tienen la capacidad económica o no tienen el conocimiento, el Estado les brinde esa posibilidad para no quedar afuera o para tener que vivir dentro de unos años en un subsidio universal, porque ya el desafío no es solamente el calentamiento global. Probablemente el calentamiento global con la tecnología que estamos teniendo lo podamos superar. Recientemente en la universidad, si no me equivoco, de Harvard, acaban de hacer un estudio donde hablaban de unas capas que se podían poner en la Antártida donde permitían que los hielos no se derritan, ¿sí? Entonces, ya se está estudiando para que no suba más el nivel del mar, ya se está estudiando, por ejemplo, para que el plástico pueda ser plástico comestible, para que las ciudades no tengan forma, que la basura sea materia orgánica en el lugar equivocado, ¿sí? Que se pueda automáticamente todo reutilizar. Lo estamos viendo, por ejemplo, en algunos países aquí en Latinoamérica, donde ya no se usa más el sorbete,
sino si te dan un sorbete, es un sorbete que no es de plástico, sino es de cartón. Entonces estamos viendo esos desafíos como algo que se está considerando, pero no es suficiente, necesitamos trabajar mucho más. Y en cuanto a lo que va a ser la quinta revolución industrial, lo más importante va a estar pensado en la economía espacial y va a estar pensado en el ser humano. ¿Cómo nosotros como continente nos estamos preparando? Bueno, en este momento, la organización Futuro 5.0 en Colombia lo que está haciendo es invitar a todos los países a que formen un bloque latinoamericano para, de alguna manera, tener un control sobre las empresas tecnológicas que realicen negocios en la región o que quieran venir a la región. Y cuando hablamos de empresas tecnológicas, no hablamos solamente de empresas de 5G. ¿Sí? El 5G no es algo malo, es algo que tiene que ser regulado. Ahora, no es solamente el 5G o la inteligencia artificial, estamos hablando de empresas de biotecnología, estamos hablando de empresas de nanotecnología, estamos hablando de empresas que permitan hacer cosas que en definitiva, si no hay una legislación, si no hay un programa de ética sobre todos esos temas, vamos a estar complicados en cuanto al mundo que vamos a tener y cómo nos vamos a preparar para esos desafíos. Entonces, todo lo que se viene de aquí en adelante no son desafíos pensados solamente para las grandes potencias, sino está pensado para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chris. Siempre es interesante escucharte. Siempre tenés cosas nuevas y eso es lo bueno, Sí. ¿verdad? Sí. Yo creo que es parte importante de desarrollar todo este nuevo conocimiento y que las personas que en realidad estén aquí y que nos están escuchando, pues que definitivamente vean que hay otras nuevas realidades. Se nos unieron unas personas interesantes, el doctor Norman Caldera, que fue canciller y es abogado y le gustan estos temas. Tenemos Colega. a la profesora Alicia Martínez. Es decir, hay gente interesante. Además, tuvimos más de 100 personas viendo tu charla. Así que ahorita lo sometemos a unos minutos de preguntas, por favor. Vale. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Pero más que todo, en primer lugar, a felicitarlo porque realmente es una apertura tremenda, pues, de presentarnos esto sobre el futuro, que lo único que me provoca a mí es interés en empezar a aprender más e incorporarme a todo este proceso. Así es que es formidable. ¿Qué tan complicado es para jóvenes, mediana edad o más avanzados de incorporarse en este proceso? Pues sobre todo a nuestros estudiantes jóvenes, pero también a los que ya tenemos cierta experiencia, como Norman, que lo veo aquí presente, autorización a Guillermo para invitarlo y afortunadamente aceptó. Porque es una persona con una capacidad mental impresionante. ¿Cómo hacemos para incorporarnos y entrar en este proceso de aprendizaje y de desarrollo de nuestras habilidades mentales? Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por tu pregunta y por tus palabras. Y en cuanto a lo que dices, yo hay una parte que no dije en la presentación, que es cómo prepararnos para el futuro, ¿sí? Porque me quedaba muy larga la presentación si hablaba de esa parte, ¿no? Pero lo puedo sintetizar brevemente. Nosotros tenemos un órgano que para mí es el órgano más importante. Todas las religiones han hablado de ese órgano, que es el corazón, y que en el mismo está la clave o la esperanza para poder seguir subsistiendo e inclusive para tener nuevas ideas y para que nosotros sigamos siendo importantes en la sociedad. El corazón se rige, además de lo que nosotros conocemos por el amor y todo lo demás, por tener un campo magnético que puede ser medido hasta 100 kilómetros de distancia, ¿sí? O sea, y las madres inclusive, cuando sus hijos tienen algo, pueden percibir lo que les pasa a sus hijos porque tienen esa conexión corazón-corazón. Entonces, el corazón es un órgano muy importante que a su vez está ligado con el nervio vago que une a los tres cerebros, ¿no? El sistema digestivo, el corazón y el cerebro. Y una parte interesante, porque el nervio vago llega desde el corazón hasta la parte derecha del cerebro, o sea que es justamente la parte de la creatividad, de todo lo que hace a que el ser humano siga siendo importante. Porque si nosotros enfocamos la atención a la emoción, a la pasión, a lo que nos hace bien, a las emociones positivas, a tener control de lo que estamos pensando, sintiendo a través de la meditación, y vemos lo que se logra cuando, por ejemplo, Gret Braden, que es un especialista de estos temas, él menciona de la coherencia,
que se podría lograr cuando nosotros tenemos un equilibrio corazón-mente, ¿sí? Y esa coherencia permite ver cuestiones como, por ejemplo, ser más creativo, tener la posibilidad de aprender y desaprender a mayor ritmo. También nosotros tenemos la capacidad de que tenemos neuronas espejo que aprendemos en base a la experiencia. Y mucho de eso tiene que ver cuán conectados estemos con el corazón, cuán conectados estemos con nuestras emociones. Si nosotros estamos únicamente conectados con lo racional, con las creencias, con las ideologías, probablemente en esta era no tengamos lugar. Y no se trata de tener 20, 30, 50, 60, 70. Los años no importan. Hay gente que tiene 25 años y está perdida. Y hay gente que tiene 75, 80, 90 años que tiene una lucidez mental y una forma de ver el futuro que no la podría tener ese joven. Entonces ya no hablamos de que los años nos determinan la capacidad de poder incorporar todos estos conocimientos. Creo que lo que sí nos da la posibilidad de abrirnos estos conocimientos es cuán abiertos nosotros estamos emocionalmente a los cambios. Si somos personas cerradas a las ideologías, a las creencias, probablemente este futuro lo veamos muy difícil. Si somos personas que estamos flexibles, por eso cuando hagan cursos de habilidades blandas le van a mencionar todo el tiempo de la flexibilidad mental y la plasticidad del cerebro y todo eso, bueno, porque justamente ante los cambios que se vienen, que son cada vez más rápidos y son más disruptivos, si nosotros no logramos romper esos patrones que teníamos, es difícil crear el futuro. Y el futuro no es el futuro ya es el presente con todo lo que se viene. Tenemos preguntas, vamos a permitir 3 preguntas. Gracias. Por favor. Vamos a decirle a Vitia, después a Adolfito y después a Harvey. ¿Ok? Entonces, por favor, 3 preguntas y ves cómo contestar las 3 preguntas, ¿ok? Para de esa forma no ir de una en una, para ganar un poco más de tiempo. Entonces, Vitia, por favor. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Estuvo súper interesante. Y mi pregunta va relacionada al tema de los satélites. En una de las slides de la PowerPoint hablaba sobre el Internet satelital. Sí. Y sobre todo el proyecto de Starlink y de los satélites que quieren poner alrededor del mundo, prácticamente lo van a cubrir. Sí. Y según entiendo, Starlink no es la única empresa que quiere hacer esto, hay otras también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué reto va a representar para los científicos? Porque, o sea, realmente en cierto aspecto todos estos satélites pueden representar cierta contaminación espacial y los observatorios que están acá en la Tierra van a tener dificultad a la hora de tomar muestras y fotografías porque hay cosas que se pueden hacer en específicas épocas del año. Entonces, o sea, si aún hoy en día que hay satélites, estos observatorios se tienen que coordinar para poder tomar las muestras en momentos específicos. Entonces, si la Tierra está rodeada por ellos, ¿qué retos puede representar para la ciencia? ¿Y acaso eso no representaría que tendríamos más tecnología acá adentro, pero estaríamos condenados a estar encerrados en este espacio? Bueno, Adolfito, por favor. Sí. Muchas gracias por tu pregunta y sí, en definitiva es una cuestión que se están de alguna forma en este momento preguntando en Estados Unidos, en China y en muchos países más, organizaciones que justamente están velando para que podamos seguir viendo a las estrellas, por ejemplo, ¿no? Porque todos los satélites de alguna forma dicen que nos van a tapar la posibilidad de ver las estrellas. Entonces, creo que sobre eso se tiene que legislar para que justamente estas corporaciones, porque si bien hablamos de Elon Musk, hay otras de Rusia, de India, de China, etcétera, que están lanzando nanosatélites o satélites, y que de alguna forma sí, cuando lleguemos al 2030 y tengamos más de 40.000 satélites y solamente de la empresa Starlink, tengamos como un desafío qué hacer con la basura espacial, sobre todo los satélites que no funcionan. El año pasado, la India, para mostrar su potencial en inteligencia militar, con un rayo láser bajó un satélite y fue un problema mundial que India no tuvo ningún tipo de sanción y generó basura, ¿no? Espacial, ese satélite que lo destruyó en 1000 pedazos, ese rayo láser, con lo cual
se tiene que comenzar a legislar sobre la economía espacial, y esa es una de las funciones por las cuales en Colombia se está trabajando en el proyecto regional, para que nosotros desde la región podamos, a través de instituciones o de especialistas, presentar de forma oficial a organismos como la ONU, para que eso se pueda de alguna forma velar y no lleguemos a ese panorama tan triste que puede pasar, como tú lo mencionas. Adolfito. Ok, Adolfito no aparece. Harvey. Aquí, profe. Pues Harvey. me pareció muy interesante el tema, ya que yo ya veo una clase relacionada con inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología del futuro, con el profesor Jacobi, lo cual siempre ha sido un tema de una gran importancia para mí. La pregunta que tengo es relacionada con el tema, es ¿cómo cree que va a ser el orden mundial o la hegemonía economía con este tipo de tecnología y problemas biológicos que desplazarán los problemas sociales? O sea, ¿será que esto no genere más problemas sociales en el mundial, a nivel mundial, perdón? Sí, yo veo bueno, ante todo, muchas gracias por tu pregunta, y veo un gran problema a nivel global si no se legisla. ¿Y cuál va a ser ese problema global? Que hoy estamos viendo un desempleo masivo en el mundo, cómo la clase media está desapareciendo, sobre todo desde 1970, donde veíamos una evolución, ¿no?, de lo que era el capitalismo y el crecimiento de las clases sociales en todo el mundo. Inclusive lo vimos en Latinoamérica, cómo se redujo, ¿no?, en países como Bolivia o Perú. En estos últimos 10 años la pobreza, en el caso de Perú, se había reducido un 50%, en el caso de Bolivia un 40%. Y la realidad es que si bien hubo crecimiento, se decreció en cuanto a cómo se contaminó el medio ambiente, y hemos visto cómo las corporaciones, sobre todo las tecnológicas, están tomando tanto peso que si uno, por ejemplo, habla de las corporaciones, BlackRock, que yo no la mencioné en la presentación, pero te la menciono, es una entidad que maneja activos financieros de entre 7 y 8 billones de dólares, y que tiene más peso económico que Alemania o que Francia, y a su vez BlackRock maneja los activos de las 100 instituciones más importantes a nivel empresas en el mundo. Entonces, si hay algo que a BlackRock no le gusta, probablemente levante el teléfono, hable con el presidente de ese lugar, sea de izquierda, de derecha o de centro, y ese presidente tenga que hacer lo que BlackRock le diga. Entonces, eso lo estamos viendo ya hoy como un problema. El otro problema es, si el continente latinoamericano únicamente podemos decir que solamente el 0,15% tiene conocimiento en tecnología porque tiene algún tipo de certificado o conocimiento, es muy preocupante, porque ya no hablamos de utilizar las redes sociales para vender más, o tener una página web, o saber utilizar Internet. Ya estamos hablando de humanos aumentados, que probablemente, si esto no se legisla y si no logramos una fusión del continente a nivel inteligencia para comenzar a que la población, no hablamos de que se subleve ante los gobiernos, sino que le diga a sus gobiernos que tienen que legislar sobre estos temas, independientemente de que estemos con problemas que son de base, como la educación, la falta de oportunidades, el desempleo, etc. Sí es importante no olvidarnos de estos temas, porque si no vamos a un mundo, ¿sí?, que vamos hacia lo que decía Huxley, ¿no? O sea, una felicidad que es una mentira, donde va a estar basada en 3 cosas: la legalización de la marihuana para tener a la población que no va a ser transhumana o no va a ser superhumana, dopada; entretenimiento cada vez más gratuito o fácil de adquirir, Netflix, fútbol, telenovelas baratas, y el subsidio universal básico. Y después el otro mundo, donde va a ser de las personas que puedan vivir hasta 100, 300 o 400 años, que puedan viajar al espacio, que puedan hacer lo que quieran, porque van a tener no solamente el capital económico, sino el capital biológico para modificarse si así lo quisieran. Entonces, ya no hablamos de clases sociales, sino hablamos de castas tecnológicas, ¿sí?, donde según el nivel de evolución tecnológico que tenga ese ser humano, va a estar más arriba del otro, y después de un simple humano, que si no tiene las oportunidades económicas, que si no tiene tampoco el conocimiento, y mucho menos hay una legislación que lo ampare, bueno, vamos hacia un problema realmente muy preocupante. Probablemente muchos digan, no, pero faltan 10, 15, 20 años. La velocidad con la que va todo esto, y Guillermo sabe muy bien, hace que nosotros, si decimos un número es porque tenemos que decir un número, pero los que estamos estudiando sobre estos temas, sabemos muy bien
de que con el COVID se ha puesto un pulmotor de todos estos temas. Y para nosotros que no nos estábamos preparando como continente, en su mayoría, salvando algunas excepciones, es muy preocupante. Entonces, si no cambiamos esta mentalidad que tenemos y no nos ponemos a trabajar de forma conjunta, vamos hacia un mundo donde van a haber tres cosas de este lado del mundo. Entretenimiento por montones, Copa del Mundo cada 2 años, internet con un montón de videos tontos donde la gente pasa el tiempo y no saca nada productivo. Marihuana, donde va a permitirse, donde sí, tengo mucho estrés, todo. Vamos a ver que ya la NBA, por ejemplo, acaba de aceptar el uso de la marihuana. Estamos hablando de la NBA, ¿sí? Entonces, ya hablar de que la marihuana se pueda pensar como una droga para que sea un calmante para toda la población que no pueda evolucionar y necesite de alguna manera calmar su ansiedad, es posible. Que el subsidio universal básico es posible, bueno, empiecen a ver lo que está pasando en Estados Unidos, empiecen a ver lo que está pasando en Europa, sobre todo en España, donde cada vez se va a estar hablando más de esto. Ahora, detrás de esas tres cosas que yo les estoy diciendo, está una clase que va a ser servible, que ya prácticamente no sirve para el crecimiento económico. Entonces yo no quiero, y calculo que tú tampoco, que nuestras familias o que nuestras ciudades o nuestros países tengan ese futuro. Muchas gracias. Yo le digo muchas veces a mis alumnos que en este sentido la discriminación ya no va a ser racial ni por clase social, sino que va a ser una discriminación por tu capacidad cognitiva. Y eso es lo que te va a hacer a que vos te veas como una persona inferior. Ah, no, este es idiota, este es inteligente. Básicamente va a haber un nuevo tipo de clasificación. Mijail, por favor. Vamos a permitir unas 5 preguntas más, muchachos, porque ya nos pasamos ¿Aló? y no queremos abusar. Sí, buenas. Mijail. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la explicación. Realmente bastante impactante el tema. Y como usted dice, de aquí a 15 años, pues es como que casi imposible tratar de pensar de que, o no cabe, pues no me lo puedo imaginar que algo así, pues podría estar pues ahí prácticamente a la puerta de la esquina. Pues mi pregunta más que todo va relacionado con el tema de que, ok, estaba leyendo un libro ya que se llama de 0 a 1, en la cual pues ellos especifican bastante el tema de que sí ha habido bastante avance en el tema de la tecnología, más sin embargo, solamente la parte informática, ya, o en lo que más o menos se está tocando en este tema, pero sin embargo, hay atrasos en tecnología de otro tipo de tecnología. Entonces él ponía como un ejemplo, por ejemplo, los carros, pues decía, ok, ¿hace cuánto existe un carro? Y hoy en día, ¿qué es un carro? Entonces prácticamente es lo mismo. Y viendo la última conferencia que hubo, debate, perdón, entre Biden y el presidente Donald Trump, hablaban mucho sobre el tema del poder del combustible y todo eso, ya que Biden estaba apostando por el tema de hacer energías solares y todo eso, y prácticamente Trump decía, no se puede hacer eso, porque eso va a tomar millones de dólares para hacerlo, aparte que hay toda una industria detrás de eso. Entonces, más que todo, mi pregunta es, ¿hasta qué punto el poder de estas industrias o estas corporaciones, igual como usted lo está indicando, que está Google y está Amazon y todo esto, también hay otras corporaciones fuertes, como por ejemplo la petrolera, otro tipo de corporaciones, van a influir en bajar un poco el detrimento de estos avances, porque al final siento yo de que la tecnología informática o cierto tipo de tecnología pueden ir avanzando mucho, pero la realidad hay otros tipos de tecnología que no avanza tanto, más que todo siento por lo mismo, por la hegemonía económica que no quieren terminar de ser ricos. Y un ejemplo que está viendo, creo que en History Channel decía que Rockefeller inventó la tecnología del diésel, pero que el diésel ahora se ve como un combustible hecho a base los motores diésel hechos a base del petróleo. Pero realmente que inicialmente el descubrimiento de este señor Diesel no era basado en el petróleo, pero que al final amaneció muerto porque no quería permitir eso. Sí, básicamente eso. ¿Hasta qué punto realmente
puede haber un detrimento en el tema, perdón, de la tecnología por temas de intereses económicos de otras industrias que no permiten ese crecimiento. Perfecto. Traten de hacer la pregunta rápido y no hacer un editorial sobre la pregunta, por favor. Pero gracias, Mijail. Bueno, ante todo, muchas gracias por tu pregunta. Y en cuanto a lo que mencionas, creo que la palabra indicada, que sería la contestación a tu pregunta, es legislar. Se necesita legislar para que justamente estas corporaciones empiecen a dar más tributo justamente a un sector de la población que está quedándose afuera de lo que es la nueva industria y de lo que es la economía. Que de alguna manera los gobiernos necesitan ponerse un poco duros en cuanto a este punto, porque sacarle a las empresas privadas o a las pymes familiares para poder cubrir la necesidad de toda una población que no tiene, digamos, lugar donde meterse porque es prescindible, es complicado. Entonces, yo creo que ahí a las corporaciones, que por ejemplo podemos poner en el caso de Francia, ya está cobrando un 5% a las empresas GAFA, ¿sí? Y ese 5% de que le cobra a las empresas GAFA, ¿no? Que estamos hablando justamente de las que tú mencionas, ¿no? Google, Amazon, Facebook. Bueno, estas corporaciones pagan un 5% de tributo mensual y ese 5% va, como de la recaudación final, a estudiantes que pueden utilizar 500 euros para utilizarlo, por ejemplo, en educación, ¿sí? Entonces, el gobierno les da 500 euros que vienen de las corporaciones para que puedan utilizar esos 500 euros únicamente en comprar libros, ir a obras de teatro, ir a museos. O sea, ese es el tipo de subsidio que se necesita de parte de las corporaciones para que ya no hablemos de capitalismo, de socialismo, ya tenemos que hacer una mixtura de los dos sistemas y pensar en un capitalismo social. Tenemos que seguir creciendo, pero ese crecimiento tiene que ser pensado para todos y un crecimiento donde lo que más se priorice sea el medio ambiente. Esa es la solución. José Benito, por favor. José Benito, tenés que habilitar tu micrófono. Ok. Adolfito, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, primero quería darle gracias a Chris por la charla, estuvo muy interesante, muy buena. Y quería regresar a la parte donde habló de home banking. Mi pregunta es, por ejemplo, por ejemplo, acá en Estados Unidos, yo sé que se puede usar aplicaciones como Zelle, Venmo, PayPal, Cash App, que obviamente en nuestros países, en Latinoamérica, piden algún tipo de tarifa, por ejemplo, para transferir dinero de un lado a otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso que para que se pueda hacer funcionar el home banking se necesita que se creen políticas o regulaciones, ¿no? Legislaturas, como usted había mencionado. Que se puede usar tipo, por ejemplo, si se usa el fintech, como le había dicho en ese tipo de aplicaciones, ¿cuál cree usted que serían las legislaturas o qué deberían de target estas mencionadas legislaturas para que se pueda llevar a cabo esto en países como Latinoamérica? Bueno, de hecho, gracias por tu pregunta. De hecho, hay países que están trabajando, por ejemplo, Nubank en Brasil está trabajando en este sistema. En Argentina también ya hay este tipo de sistema de pago. Y bueno, creo que lo bueno del COVID, dentro de las cosas que tenemos que rescatar, cosas buenas, porque siempre dentro de lo malo hay cosas buenas, tenemos que decir que hay como un avance de la fintech que de alguna forma está logrando de que el papel moneda esté quedando cada vez más obsoleto. Y a su vez estamos viendo, por ejemplo, el banco más importante del mundo, el JP Morgan, acaba de lanzar su moneda digital, China acaba de oficializar su yuan digital, la Unión Europea está por lanzar su moneda digital también, y estamos yendo hacia un mundo donde las monedas van a ser digitales, o vamos a ver un gran avance de las criptomonedas, y vamos hacia una era donde el Bitcoin va a reemplazar al oro. O sea, hoy ya estamos viendo que de vuelta está subiendo, se fue esta semana a $14.000. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto, más que pedir que los gobiernos regulen, es que los gobiernos de alguna forma
no hay que pedirle que regulen, porque es algo que lo van a hacer porque es la única forma de que sigan subsistiendo, porque si la gente no tiene la posibilidad de salir, o si hay lugares donde se están actualizando y otros no, eso va a venir por cuenta propia y por naturalidad. No va a haber necesidad de pedirle como en otras cuestiones que hemos hablado el día de hoy. O sea que sí veo un avance, en Colombia igual, con la creación, ¿no?, de empresas que trabajan sobre este sistema de pagos, que hace que nosotros podamos pensar de que sí vamos hacia esa economía en los próximos 5 a 10 años en Latinoamérica. Y para cerrar, decirte que digamos, en la generación millennial, el 82% no tiene una cuenta de banco en Latinoamérica, ¿sí? O sea, hay mucha parte de culpa en cuanto a eso es por la cantidad de dudas que le genera a los millennials tener una cuenta de banco o la carga que cuesta, ¿no?, hacer una transferencia. Entonces se están volcando a lo digital. Entonces creo que los bancos a su vez también van a ser los impulsores, y en muchos casos lo puedes averiguar, hay una página que se llama iProfesional, que habla mucho de estos temas, donde prácticamente ahí vas a ver cómo está evolucionando el tema de la fintech, de las criptomonedas en la región. Por ejemplo, Buenos Aires en este momento es la segunda ciudad del mundo con más uso de criptomonedas, para que te des una idea del avance exponencial que tiene todo esto en la región. O sea que yo no creo que los gobiernos no estén pensando en la transformación en este sentido, y si no lo están pensando, obligatoriamente lo van a tener que hacer y sin necesidad de que le digamos nosotros, porque va el mundo hacia ahí. Muchas gracias, Chris.